mañana para la edificación de cada uno de nosotros. Fornicación viene del griego porneia, y se refiere a cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Y también tiene otra aplicación. En sentido figurado significa idolatría y también apostasía. Del griego, fornicación significa porneia o pornía, que se traduce cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, y también en sentido figurado se refiere a la idolatría. Primero a los Corintios capítulo 6 y su verso 13 nos dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amados hermanos, en esta mañana queremos hablar un poco de este tema tan importante, tan interesante para cada uno de nosotros. Vemos que la fornicación no se refiere solamente a los actos irregulares en términos sexuales, es decir, actos de pareja, encuentros extramatrimoniales de pareja, sino que también se refiere a la idolatría. Y en el Viejo Testamento habla mucho de esto, donde advierte a Israel o le habla con relación a estas fornicaciones que ellos han hecho en contra de Dios con otros dioses, con D minúscula. Dioses, es decir, refiriéndose a ídolos de aquellas naciones paganas, y que el pueblo de Israel, aun conociendo todas las cosas que Dios había hecho, y aún siendo testigos ellos, preferían hacer ídolos para adorarlo, en vez de tributar toda honra, toda gloria, toda adoración al Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas. Pero ellos, el pueblo de Israel, con sus contradicciones, se iban en pos de estos dioses y anhelando cosas de este mundo, lo cual era motivo para que muchos de ellos murieran, porque provocaban a ira a nuestro Dios. Aquí en este verso que leímos, 1 Corintios capítulo 6, dicho sea de paso, estaremos fundamentando todo el tema en este capítulo 6, pero del verso 13 hasta el 18, inclusive. Pero aquí en este verso 13 específicamente nos habla las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esta figura, amados hermanos y amigos, está estableciendo claramente o nos motiva a discernir entre qué es para una cosa y qué es para la otra. Debemos discernir verdaderamente que el cuerpo es para llevar en él el Espíritu Santo de nuestro Dios, el cual Él ha puesto en nosotros por la obediencia a este santo evangelio, por la obediencia a su palabra, por la puesta en práctica de cada uno de sus mandamientos. Dice que las viandas para el vientre, pero a uno y otras los destruirá Dios.
Por eso debemos tener cuidado, amados hermanos, al momento de entender qué es lo de Dios y qué es lo de este mundo. Debemos obligatoriamente entender cuál es el espacio que debemos dar a nuestro Dios y el espacio que debemos dejar para las cosas de este mundo. Dicho sea de paso, la mayoría de las cosas de este mundo debemos desecharla, porque todas las cosas pasarán, pero solamente el que obedece la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Sabían que nuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré yo los miembros del cuerpo y lo haré miembro de una ramera. Así nos dice la palabra de Dios en los versos 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amados hermanos, el Señor nos advierte en cuanto a todos los pecados que el hombre comete. Dios nos advierte que debemos tener cuidado en cuanto a practicar todas las cosas que nos alejan de Él. Por ejemplo, en este mismo capítulo 6, pero retrocediendo un poco, a los versos 9 y 10 nos dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una gran lista de pecado. Está incluido ahí también en la fornicación. Pero aquí nos está advirtiendo con relación a estos pecados, ciertamente, que debemos nosotros atenernos de practicarlo y consagrarnos a una vida digna y santa delante de la presencia del Señor. La mayoría de estos pecados son grandes, evidentemente. Ahora, el Señor nos advierte con relación a la fornicación, porque la fornicación, el que la practica o el que lo practica contra su propio cuerpo, peca. Hay muchas personas que tienen instinto suicida. Toman una pistola, se dan un tiro, se suicidan. O de otra manera, tomando quizás alguna sustancia que lo puede privar de la vida. Bueno, o como hizo Judas. Sin embargo, aquí, amados hermanos, con relación a la fornicación y a practicarlo, es como si la persona se suicidara espiritualmente. Porque dice que todos los pecados que el hombre cometa están fuera del cuerpo. Pero sin embargo, el que fornica, dice que contra su propio cuerpo peca. Volviendo a los versos 16 y 17, recuerden que estamos en 1 Corintios capítulo 6, del verso 13 al 18. Dice los versos 15 y 16 que habíamos leído, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. A pesar, amados hermanos, de que es una unión ilícita,
pues también se cumple lo que la palabra establece, o lo que Dios les dijo a la pareja de Adán y Eva, que ya no serían dos, sino que serían una sola carne. En esta relación ilícita también se cumple esta palabra del Señor, pero Dios quiere que todos los que llegan a este acto de ir a un lecho, que lo hagan avalado bajo las reglas del matrimonio. Porque hacerlo de otra manera, reiteramos, es como suicidarse a sí mismo en términos espiritual. Porque el que se une a una ramera o el que se une a alguien, dice que usa la figura de ramera porque sabemos la connotación que tiene este tipo de persona, pero puede ser cualquier tipo de dama, que cualquier hombre se una a ella en un acto sin observar las reglas del matrimonio, pues es considerado como fornicación. Y si es fornicación, entonces esta característica que habla aquí con relación a los que practican estas cosas, a los que practican este pecado, dice que contra su propio cuerpo peca, y el que se une con una dama, no estando avalado por el matrimonio, dice que un cuerpo es con ella, pero entonces las consecuencias, conforme a lo que Dios establece, vendrán. Primero a los Corintios capítulo 12 y su verso 12 nos dice, con relación a que somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos cada día crecer como tales, colaborar con lo que es el crecimiento de ese cuerpo para llevar ciertamente muchos frutos delante de Él. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros, con ser muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Entonces el apóstol Pablo habla con relación a que somos muchos. ¿Quitaré yo los miembros del cuerpo de Cristo para serlo instrumento de una ramera? De ninguna manera, dice el apóstol, porque debemos usar los miembros del cuerpo de Cristo para honra y alabanzas a nuestro Dios, para llevar muchos frutos verdaderos de arrepentimiento, para cada día cumplir con las cosas que Él nos ha establecido y así ir creciendo conforme a lo que Él quiere que seamos, hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto que se llama Cristo. Por lo tanto, amados, debemos nosotros observar y tener en cuenta este punto tan importante. Efesios, en su capítulo 3 y su verso 6, nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros somos coherederos con nuestro Señor, pero esto se logra a través de la obediencia a este santo Evangelio que el Señor nos ha encomendado, como dice este verso 6, que nosotros los gentiles, recordemos que el pueblo estaba dividido en dos, judíos y el pueblo gentil, que era la gran mayoría, pero que en Cristo Jesús, como vemos en Efesios capítulo 2, dice que de los dos hizo un cuerpo, un pueblo, quitando la enemistad que había, refiriéndose a la ley. Pero aquí dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo.
es decir, del cuerpo de Cristo. Ahora, retornando a el capítulo que estamos analizando, los versos que estamos analizando, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, dice el verso 17, un espíritu es con él. Amados hermanos, qué gran maravilla, qué gran alegría, qué gran bienestar es para los que están unidos en el Señor. Jesús manda a todos. Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y su verso 28. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Lo que quiero destacar en estos versos es: llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, ir enyuntados con nuestro Dios, ir a la par con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. El Señor nos ayudará a llevar nuestras cargas, el Señor nos ayudará, nos adiestrará a hacer esa labor que a Él le agrada. El Señor nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, a la perfección. Dice que creceremos, si no desmayamos, hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto. Volvemos a reiterar que se llama Jesucristo, y esto es lo que debemos perseguir. Pero como dice el verso 18, amados hermanos, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyamos, nos manda, de la fornicación. Y no tan solo de la fornicación, sino de todas las cosas que hacen resistencia para que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Dios, para que nosotros cada día vivamos llevando frutos verdaderos de arrepentimiento. Debemos hacernos una introspectiva, cada uno de manera particular, ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cumplirlo, cumplir así con lo que Él establece, cumplir así con todas las cosas que Él ha dejado establecida a través de su santo evangelio, para que en aquel día final podamos verdaderamente honrarle y glorificarle, pero también estar alegre recibiendo ese galardón eterno que solamente los fieles, los obedientes recibirán en aquel día final. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la cosa que te agobia? ¿Cuál es el principal obstáculo que tú tienes para acercarte a Dios? Él nos manda, huye de Él. Y ciertamente, si quieres salvar tu vida, debe alejarte de estas cosas. Porque si te alejas de estas cosas, te acercará a Dios. La palabra establece claramente que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Por lo tanto, en esta mañana te invitamos a que te aleje, que huya de esas cosas, como aquí nos manda, que huyamos de la fornicación. Cualquier cosa que tú entiendas que está como obstáculo entre tú y Dios,
Aléjate de ella y busca a Dios. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámale entre tanto está cercano. Hoy el Señor está cerca y el Señor quiere salvar tu alma. El Señor quiere que te aleje, que huya de estas cosas que te alejan de Él. Él quiere salvarte. Él preparó un plan de salvación en Cristo Jesús. Él envió a su Hijo amado, Jesucristo, a pagar el precio que debimos pagar tú y yo. Pero debemos venir a Él. Debemos venir para que este sacrificio que hizo Cristo sea válido en nosotros, porque de otra manera no lo será. No automáticamente las personas reciben el beneficio de ese sacrificio, sino que la persona debe, obligatoriamente, el individuo debe venir a Cristo, debe observar, entender de que es pecador, arrepentirse, habituar sus corazones a amar los mandamientos y a Dios mismo, los mandamientos que Dios ha dejado establecido, vivir, empezar a convivir una vida de amor con su prójimo. Amados, y con relación a esto, vemos cómo el mundo cada día se sube en la violencia, en el odio, en el rencor, en la soberbia. Pero Dios quiere que vivamos en paz. A paz nos ha llamado Él. Que vivamos una vida delante de Él digna, de que los demás observen de que verdaderamente somos siervos y siervas del Señor. Si hablan algún tipo de mal de nosotros, que lo hagan mintiendo, porque no faltará quien se exprese mal de los cristianos, de los siervos y siervas de nuestro Dios. Pero debemos procurar lo que ya estamos en este camino, de que aquellos que todavía no se han preparado sientan el deseo de venir a Cristo, y que aquellos que nos infaman, cuando lo hagan, que sea mintiendo, motivado por cualquier otra cosa, pero que esto no sea verdad. Por lo tanto, amados hermanos, amados amigos, hoy es un día oportuno para que tú vengas al Señor, para que tú huyas de aquellas cosas, aquellos pecados que pueden llevarte al infierno eterno, pero que en cambio Cristo te ofrece salvación eterna, salvación y vida eterna. Te ofrece, porque para esto vino y murió en una cruz, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nosotros, amados hermanos, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y dice que Dios nos anhela celosamente. Pudiéramos hacer la comparación. Cuando alguien fornica, aparte de atentar contra su propia vida espiritual, contra su propio cuerpo, también hace una gran resistencia a lo que Dios quiere. Pone una gran barrera entre Dios y usted. Porque el tener el Espíritu Santo es tener gozo, paz, armonía, alegría, disfrute de las cosas agradables y de esos elementos agradables que provienen de Dios. Pero si usted fornica, inmediatamente está en contra de lo que es esta buena vida, o de lo que debe
representar la buena relación y vida delante de nuestro Dios, fruto de santidad, de paz, de amor, de gozo, porque el Espíritu Santo estará morando en ese cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dicen los versos 19, dice el verso 19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Amados hermanos y amigos, huyamos de la fornicación, huyamos de todos los pecados de este mundo, pero especialmente de la fornicación, porque cualquier pecado que cometamos, debemos alejarnos de todos los pecados, pero específicamente el de la fornicación, es como atentar, reiteramos, con nuestra propia vida espiritual, con nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo. Y debemos entonces nosotros entender que si destruimos este cuerpo, este templo en el cual mora el Espíritu Santo, dice que Dios nos destruirá a nosotros. Por lo tanto, hoy es un día oportuno para reflexionar. Hoy es un día oportuno para que pensemos en esa unidad que el Señor nos ha mandado a que busquemos con Él. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Jesús dijo, Evangelio según San Juan, capítulo 17 y su verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos, como también a mí me has amado. Debemos, amados hermanos, procurar ser perfectos en esta unidad. Debemos procurar estar unidos y buscar esa perfección en el Señor. Debemos cada día crecer, buscar el rostro del Señor, para que esta unidad ciertamente y para que el mundo la conozca y para que el mundo sepa y entienda de una vez y por todas que Jesucristo vino a este mundo para acabar con el pecado, pero más que eso, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Crecer en esa unidad significa hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, aquel varón perfecto que vino a este mundo, el que no conoció pecado. Así dice Efesios en su capítulo 4 y su verso 13. Aquel varón que no conoció pecado, pero que se hizo pecado por nosotros, para pagar el precio que usted y yo debimos pagar por nuestro propio pecado, porque fuimos nosotros los que agraviamos a nuestro Dios. Pero al Padre le plació enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir en una cruz para que pagara a Él el precio que debimos pagar cada uno de nosotros. Nos dice Efesios capítulo 4 y su verso 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De qué tamaño se considera usted en términos de estatura espiritual? Recuerden que el parámetro que tenemos es llegar a la estatura de Cristo. ¿Hemos crecido algo? ¿Nos falta crecer? Pues en esta mañana, amados hermanos, en este día tan hermoso, especial que el Señor nos ha regalado, debemos reflexionar en aquellas cosas que hacen resistencia entre nosotros y Dios para consagrarnos a una vida digna y agradable delante de la presencia del Señor. Huyamos de todo pecado, huyamos de todas las adversidades, de todas las ofertas que Satanás nos ofrece. Huyamos de la fornicación, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos entender que Dios para el cuerpo y el cuerpo para Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.